Gloria a Dios. ¿Y podemos tomar asiento, por favor, hermanos? Pongámonos cómodos en una noche bendecida, en el nombre de nuestro Señor. Aleluya. A Él siempre le honramos, a Él siempre le glorificamos, su santo y precioso nombre. ¿Pueden decir amén? Amén. Quisiera, hermanos, pedirles de que si han traído sus celulares, pónganlo en vibrador, apáguenlo, porque en estos instantes el Señor va a ministrar a nuestras vidas y a nuestros corazones. ¿Podemos decir amén? Gloria a Dios. Vamos a estar atentos porque Dios tiene una palabra fresca, reveladora, para que nuestras vidas sean bendecidas. Les invito, por favor, hermanos, a abrir sus Biblias en el Salmos capítulo 32. Vamos al Salmos capítulo 32, versículo 8 hasta el versículo 11. Salmos capítulo 32, versículo 8 al versículo 11. Y aprovecho también para saludar a todos los que están oyendo este mensaje a través de MRHTV, un canal con propósito definido, y a todos los que están escuchando en todas partes del mundo. El mensaje que el Señor va a darnos a nuestras vidas es un mensaje de vida y de esperanza. Un saludo cordial a todos los que están oyendo en estos mismos instantes. Aquí en Lima, Callao, estamos más o menos a las 7:40 y en todo lugar donde ustedes están escuchando esta palabra, sea Dios ministrando lo más profundo de su ser. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En el Salmos capítulo 32, versículo 8, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espere en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Algo importante, hermanos, en nuestra vida es que tenemos que saber valorar la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Hermanos, hay dos cosas importantes que son semejantes. Tanto la salud como también la salvación, a veces no la valoramos. A veces tenemos estos tipos de problemas porque nunca nos enseñaron lo que realmente costó la salvación para nosotros. Por eso el título de este mensaje es el valor o el costo de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Es verdad, hermanos, que la salvación es gratis, es gratuita. Dios le ha placido que sea por gracia. Es su amor tan grande, esa gracia, ese favor inmerecido, que Dios en su inmenso amor le ha placido dar salvación a todos nosotros a través del sacrificio de su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que la salvación es gratuita, pero ¿sabes por qué a veces muchos no valoramos? Solo mira los asientos. ¿Cuántos asientos vacíos? Porque a veces nosotros no valoramos la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Pero hoy, a la luz de la palabra, vamos a conocer, hermanos, lo que costó. ¿Cuál fue el costo de la salvación? ¿Cuál fue ese proceso para el cual ahora podamos tener nosotros salvación? Todos nosotros, hermanos, tenemos que remontarnos primero al libro de Génesis, al libro de los orígenes. ¿Dónde ocurrió todas las cosas?
Génesis, hermanos, es el libro de los orígenes. Si alguna vez quieres conocer el origen del pecado, tenemos que ir a Génesis. ¿Quieres conocer el origen de la familia? Tenemos que ir a Génesis. ¿Quieres conocer, hermanos, dónde ocurrió el primer asesinato en la tierra? Tenemos que ir a Génesis. ¿Quieres saber dónde fue el origen de los idiomas? Tenemos que ir a Génesis. Todo está registrado en el libro de Génesis. Es el libro de los orígenes, el libro de los principios. Entonces, si nosotros queremos conocer también, por ejemplo, cuándo fue instituida la familia, tenemos que ir al libro de Génesis. Todas las respuestas las encontramos en Génesis, porque ahí está el origen de todas las cosas. Entonces nosotros sabemos que, hermanos, en su inmenso amor, Dios en el principio dice creó los cielos y la tierra. Pero en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Así que Dios lo primero que hizo fue la luz. Dijo, sea la luz, y fue la luz. Y con la luz pudo ver, hermanos, el desorden también que estaban todas las cosas. Y Dios empezó a poner todas las cosas en su respectivo lugar. Cuando ya todo estaba en su respectivo lugar, Dios tenía en su corazón crear lo máximo de su creación. Cuando en Génesis capítulo 1, versículo 26, vayamos por favor rápidamente ahí, en Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando ya todo estaba restaurado, la tierra ordenada, porque es agua, tierra seca, hermanos, las plantas, los animales, todo el hábitat necesario para lo máximo de su creación. Entonces en Génesis capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y después que Dios creó al hombre, los puso en aquel lugar precioso llamado el huerto del Edén. Y en ese lugar, hermanos, Adán tenía esta labor de labrar la tierra y guardarla. Pero vemos que en el capítulo 3 vemos la desobediencia del hombre. Sabemos que Dios en un principio, cuando lo pone en el huerto del Edén, Adán, en el versículo, estoy hablando de Génesis 2:15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre, después que lo había creado, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero aquí está la primera advertencia que Dios le dio al hombre. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermanos, Dios había puesto su advertencia. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, eres libre, para que coman de todos los árboles del huerto que estaban ahí. Solo la advertencia era de un árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios había establecido que el día que el hombre desobedeciere, iba a morir. Entonces vemos que en el capítulo 3 ocurre, hermanos, que el hombre desobedece a Dios. La Biblia dice que la mujer fue engañada, pero Adán desobedeció voluntariamente. Pero ambos transgredieron. Tanto Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y desde ese momento todo cambió en la tierra. Es así como Dios en Génesis 3:15, cuando ve la condición, cómo había quedado el hombre por causa de su desobediencia, establece una palabra poderosa y dice, y pondré, porque si vemos el versículo 14, el contexto, se está dirigiendo a aquella serpiente que era astuta más que todos los animales del campo. Y en el versículo 14 dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y seguidamente, en el versículo 15, le dice, y pondré enemistad
enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa palabra, hermanos, que Dios habló, estaba estableciendo una estrategia, un plan perfecto para que el hombre fuera restaurado después de su desobediencia, después de la condición en la cual el hombre se encontraba. Pasa el tiempo, Adán y Eva, cuando se unieron, hermanos, tuvieron 2 hijos. Permítanme hacer un recuento, hermanos, cómo fue todo ese proceso después que Dios habló esta palabra. En la unión de Adán y Eva nacieron Caín y Abel. Pero la Biblia nos registra que Caín mata a su hermano Abel. Ahí está el primer homicidio, el primer asesinato que ocurrió en la tierra. Después que muere Abel, mira cómo empieza, hermanos, ya toda esta situación, ¿no? La gente seguía multiplicándose en la tierra, pero hubo un hombre llamado Enoc. Si lo vemos en Génesis 5:24, Génesis capítulo 5:24, registran las escrituras de la siguiente manera. Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Mira, entre tanta gente, Dios resalta a Enoc, alguien que habló de Dios, alguien que caminó con Dios, y Dios lo desapareció porque se lo llevó. En otras palabras, uno de los hombres que no vieron muerte en esta tierra fue Enoc. Pasa el tiempo, la Biblia tiene el registro, y encontramos en Génesis capítulo 6, en el versículo 1, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Pasen al versículo 5. ¿Qué empezó cuando empezó la multiplicación? Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, siempre esta palabrita cambia todo, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, la Biblia registra que, hermanos, Dios en todo momento estaba aquí cuidando y protegiendo la palabra que Dios había hablado en el principio en el huerto del Edén. Había la posibilidad, hermanos, que con este crecimiento de la multiplicación de la maldad, que probablemente pudieron haber matado también a Noé, porque entre toda esa generación malvada, Noé dice que halló gracia ante los ojos de Jehová. Es así que se produce el primer juicio divino llamado el diluvio, y que solamente, hermanos, pudieron ser salvados 8 personas. Desde Adán hasta ese momento, Noé recibió, hermanos, el diseño de construir un arca, porque Dios iba a traer un diluvio. Le da instrucciones
que entraran, ¿no?, cada clase de especie, de género de animales sobre ese arca. Noé solamente tenía el consentimiento, Noé y su familia, que fueron un número de 8 personas, y toda esa multiplicación de la gente, ¿no?, que ya había habitado la tierra. Tanto era la maldad que Dios tuvo que preservar, porque Dios ya había establecido un plan, un propósito. Dios había dado bien claro en Génesis 3:15, cuando dijo a la serpiente, que era la más astuta que todos los animales del campo, cuando le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora vemos, hermanos, que aquí Dios estaba protegiendo, porque con tanta maldad, la posibilidad de que esta gente malvada mataran a Noé también se iba a dar. Pero Dios, para proteger, envió un diluvio, y ahí hay una gran mortandad. Mueren, hermanos, toda esa generación de hombres malvados y terribles. También, hermanos, solamente se salvan Noé, 8 miembros de su familia y los animales que entraron en el arca. Después que acabó aquel juicio divino, los únicos que habitaban en la tierra eran Noé y su familia. Y desde Noé empezó nuevamente la tierra a poblarse. Pasa el tiempo y nace Abraham. Y Dios tiene un pacto con Abraham. Lo ve con buenos ojos, le habla de una estrategia, de un plan, hace el llamamiento a Abraham. Y todos conocemos, hermanos, cómo Abraham, viviendo en una tierra pagana, en Ur, de los caldeos, le da un llamamiento, que deje su tierra, su parentela, a la tierra que Dios le iba a mostrar. Y Abraham salió de su tierra en obediencia. Dios hace un pacto con Abraham y le promete dar una descendencia muy numerosa, así como las estrellas del cielo, así como la arena de la mar. Así va a ser su descendencia, aunque curiosamente en esa familia nunca habían tenido el privilegio de tener hijos, porque Abraham y Sara tenía su vientre estéril, ya eran de avanzada edad, pero Dios le hace un llamamiento a Abraham y le dice que le iba a dar descendencia. Entonces, en base a esa palabra, cuando Dios le da el llamado a Abraham, Abraham tenía 75 años. Cuando pasan 10 años de esa palabra que Dios le da a Abraham y no sucedía nada, entonces su esposa Sara le da una sugerencia para que duerma con su criada llamada Agar, y tal vez ella le pueda dar descendencia. Bueno, así sucedió, y su criada quedó embarazada, pero el hijo que le nació no era el hijo de la promesa, y aquel hijo que nació le pusieron el nombre de Ismael. Pero ese no era el hijo que Dios les había prometido. Entonces, cuando Abraham, dice las Escrituras, cumple 100 años, verdaderamente Dios, que es fiel a su palabra y a su promesa, nace el hijo de la promesa, nace Isaac. Hermanos, eso fue de gran regocijo, de gran gozo, que le pusieron el nombre de Isaac, porque Isaac significa gozo. Cuando nació Isaac, se estaba cumpliendo lo que Dios había establecido, el pacto con Abraham. Entonces ahora pasa el tiempo, Isaac llega a tener su familia y le nacen 2 hijos. Uno de ellos se llamaba Esaú, el otro se llamaba Jacob. Y de Jacob nacen 12 hijos, a los cuales se conoce como los 12 patriarcas. Posteriormente, dentro de esos 12 patriarcas, el penúltimo de los hijos de Jacob se llamó José. Y como cuentan las Escrituras, que José, hermanos, por envidia de sus hermanos, el José soñador,
fue vendido como esclavo a Egipto. Ahora, ahí ya sabemos, según las Escrituras, todo lo que ocurrió. Pero cuando transcurren los años, José muere y el faraón que conocía a José también muere. Y nace un nuevo faraón que reina sobre Egipto. Ese nuevo faraón que no conocía ni a José, no conocía tantas cosas, empezó a tener miedo. Porque los judíos en Egipto se habían multiplicado de tal manera y decían que no vaya a ser que venga nuestro enemigo en contra de nosotros en guerra y tengan muchos problemas. Entonces los aflige con tremendas cargas, tributos, la servidumbre, la esclavitud fue dura. Y es así, ese nuevo faraón es que da, hermanos, un mandato y que ocurra la matanza de niños. Hermanos, hizo que mataran a todos los niños, inclusive el mismo faraón fue a las parteras. ¿Y sabes qué le sugirió? Le dijo, mira, a las parteras que asistían a las hebreas, si nacen niños, mátenlos. Pero si nacen niñas, que vivan. Porque estaba preocupado. Estaba preocupado por la gran multiplicación de los judíos en Egipto. Ahí vemos, hermanos, que detrás de todo esto estaba Satanás, porque Dios había dado una palabra, tratando de perjudicar que se cumpla, hermanos, lo que Dios ya había establecido. Vemos que, producto de todo eso, las Escrituras nos hablan cómo Moisés fue salvado de las aguas, cómo sus padres lo escondieron y todo el asunto, porque Moisés posteriormente fue el libertador, que Dios lo llamó para ser el libertador de su pueblo cuando estaban siendo afligidos con tanta esclavitud en Egipto. Y Moisés fue el encargado de sacar al pueblo de Israel de Egipto con dirección a la tierra prometida. Pasa el tiempo y vemos, hermanos, que empieza en Israel los 3 primeros reinados. El primero fue, el que reinó sobre Israel fue Saúl, luego David, después Salomón, su hijo. Pero tenemos el registro en las Escrituras que Saúl, hermanos, quiso matar a David. Vemos que cada vez la genealogía, para llegar a lo que fue Jesucristo nuestro Señor, quiso ser perjudicado en diferentes tiempos, en diferentes momentos, para que no se cumpla lo que Dios había establecido. Ahora Saúl, tenemos el registro que quería matar a David, buscó cuántas ocasiones de querer matarlo. Y así transcurren los años, pero vemos que llegó el nacimiento de Jesús. Y cuando Jesús nació en esta tierra, también, hermanos, tenemos el registro que hubo una ordenanza para que hubiese una matanza de niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso estaba Satanás. ¿Recuerdan cuando por la alerta de un ángel tuvo que salir José y María e ir a Egipto? Porque había una gran mortandad de niños. Todo eso era para perjudicar la salvación que íbamos a conocer. Esto nos indica que cuando en aquel tiempo se dictaminó la muerte de los niños, Jesús pudo morir antes de ir a la cruz. Pero Dios, siempre preservando, envió un ángel, anunció a José y a María que se retirasen de ese lugar, cuidando y preservando lo que ya Dios tenía planeado estratégicamente, porque se sabía que a través de Jesús venía la salvación para el mundo. Pero vemos en las Escrituras que Jesús cumplió el plan divino.
Jesús murió por amor a nosotros, resucitó, ascendió y se fue al cielo. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Posteriormente, según las Escrituras, en el Nuevo Testamento encontramos que empezó la obra del Espíritu Santo. La Trinidad en operación. En el principio, en Génesis, Dios Padre, obrando, hermanos, de una manera preciosa. Jesús, el Hijo, vino a cumplir el propósito divino. Y después que Jesús ascendió, ahora es el tiempo de la obra del Espíritu Santo. Y vemos que en Hechos de los Apóstoles está registrado cómo empezaron a obrar los discípulos que Jesús entrenó en esta tierra. Fueron 12 sus discípulos, los entrenó de tal manera, los capacitó para que predicaran este evangelio por todo el mundo. Pero empezaron, hermanos, el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas, como señal y evidencia de la investidura que Dios les estaba dando, para que con el poder de Dios puedan salir y predicar el evangelio. Hermanos, los discípulos empezaron a hablar del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que la obra del Espíritu Santo también, hermanos, fue perjudicada porque empezaron a matar a los discípulos. ¿Sabías, hermanos, cómo murieron los discípulos de Jesús, que son conocidos como los mártires cristianos? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, vamos por favor ahí. Ahora nos remontamos al libro de Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 54. Así fue la muerte, hermanos, de uno de los mártires cristianos. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 54. Oyendo estas cosas, o sea, lo que hablaba Esteban, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermanos, Esteban murió apedreado. Todo un ministerio, tal vez frustrado, pero hermanos, él murió hablando de Jesucristo, de su Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Su muerte de Esteban fue ocasionada por la fidelidad con la que predicó, hermanos, el Evangelio, a tal grado que la gente se llenó de furia. Lo echaron de la ciudad, luego lo apedrearon hasta matarlo. ¿Sabías, hermanos, cómo fue la muerte de Jacobo, otro de los discípulos de Jesús? Jacobo, por predicar el Evangelio de Cristo, después de 10 años, después de la muerte de Esteban, tuvo lugar este segundo martirio. Esto está registrado en Hechos capítulo 12. Vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 12, en el versículo 1 y 2. Dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Esto ocurrió 10 años después de la muerte de Esteban. Felipe fue azotado, echado en la cárcel
y después crucificado en el año 50 después de Cristo. Mateo, por predicar el evangelio que había conocido, Mateo era recaudador de impuestos, nacido en Nazaret, muerto en martirio en el año 60 después de Cristo. Jacobo, el menor, a la edad de 99 años, fue golpeado y apedreado por los judíos y finalmente le abrieron el cráneo con un garrote de batanero. Matías, aquel que cubrió la vacante de Judas, fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Andrés, hermano de Pedro, fue prendido y crucificado en una cruz cuyos extremos fueron fijados transversalmente en el suelo. Marcos fue arrastrado y despedazado. Pedro fue condenado a muerte y crucificado cabeza abajo con los pies arriba por petición propia, porque él dijo que era indigno de ser crucificado de la misma forma y manera que el Señor. Pablo murió orando y luego dio su cuello a la espada. Judas, hermano de Jacobo, llamado Tadeo, fue crucificado en Edera el 72 después de Cristo. Bartolomé fue cruelmente azotado y luego crucificado por agitados idólatras. Tomás predicó en la India, fue martirizado y atravesado con una lanza. Lucas, el autor del Evangelio, fue colgado de un olivo por sacerdotes idólatras de Grecia. Simón, el celote, predicó en África. Gran Bretaña, fue crucificado en el año 74 después de Cristo. Juan, el amado, fue echado en un calde de aceite hirviendo. Escapó milagrosamente sin daño alguno. Domiciano desterró posteriormente a la isla de Patmos, donde escribió Apocalipsis. El sucesor de Domiciano lo liberó. Fue el único apóstol que escapó de una muerte violenta. Hermanos, hubieron persecuciones terribles en los tiempos antiguos, cuando se llevaba el Evangelio a todas partes. ¿Sabías, por ejemplo, que en el año 67 después de Cristo, bajo Nerón, el sexto emperador de Roma, reinó 5 años tolerablemente? Luego se desenfrenó y realizó atroces barbaridades. Entre otros caprichos diabólicos, Nerón ordenó que la ciudad de Roma fuera incendiada, donde él subió a una torre tocando la lira. Miles de personas perecieron en llamas o se ahogaron en el humo o quedaron sepultados bajo las ruinas. Este terrible incendio duró 9 años. Cuando Nerón se dio cuenta que su conducta era censurada, decidió inculpar a los cristianos y así cometer crueldades. Nerón hizo que algunos fueran cocidos en pieles de animales silvestres, arrojándolos a los perros hasta que murieran. A otros vistió de camisas atiezadas con cera, atándoles a los postes, y los encendió en sus jardines para que sirvan de iluminación. Bajo Domiciano, en el año 81 después de Cristo, este emperador era inclinado a la crueldad, dio muerte a su hermano y luego empezó a perseguir a los cristianos. Cualquier hambre, epidemia, terremotos los achacaba a los cristianos. Timoteo, ¿se acuerdan de Timoteo?
Timoteo, que fue el discípulo de Pablo, fue obispo de Éfeso, gobernó la iglesia hasta el año 97 después de Cristo. En ese tiempo, cuando los paganos estaban para celebrar una fiesta llamada Catagogión, Timoteo, enfrentándose a la procesión, los reprendió severamente por su ridícula idolatría y los exasperó al pueblo de tal manera que le cayeron con palos y lo apalizaron tan terriblemente que murió 2 días después de los golpes. Bajo Marco Aurelio, en el año 162 después de Cristo, las crueldades ejecutadas a esta persecución estremecían a las multitudes que quedaban atónitos ante el valor de los sufrientes. Eran obligados, hermanos, los cristianos de ese tiempo a pasar con sus pies ya heridos sobre espinas, clavos, aguzados, conchas y toda clase, hermanos, que tenían puntas. Otros eran azotados hasta que quedaban a la vista sus tendones y sus venas, y después de haber sufrido los más atroces tormentos que pudieran inventarse, eran destruidos por muertes más terribles. Policarpo fue condenado y quemado en la plaza del mercado. El procónsul le dijo: jura y te daré la libertad, blasfema contra Cristo. Policarpo dijo: 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey que me ha salvado? En la estaca fue solo atado y no clavado, como era costumbre, porque les aseguró que se iba a quedar inmóvil al encenderse la hoguera. Las llamas rodearon su cuerpo como un arco sin tocarlo. Entonces dieron orden al verdugo que lo traspasara con una espada, con lo que la mano. De esta manera brotó, hermano, tal cantidad de sangre que apagó el fuego. Felicítate, ilustre dama romana, de una familia de buena posición, era cristiana, tenía 7 hijos a los que había educado en la piedad. ¿Sabes cuál fue el final de sus hijos? El mayor fue flagelado y prensado hasta morir con pesas. Félix y Felipe fueron descerebrados con garrotes. Silvano fue asesinado y echado a un precipicio. Alejandro, Vital y Marcial fueron decapitados. La madre fue después decapitada con la misma espada que los otros 3. Todo esto, hermanos, vemos que ocurrió para que ese evangelio que ahora nosotros conocemos lo disfrutemos nosotros. Hubieron mártires cristianos que sufrieron todo este tipo de situaciones duras, muertes terribles y crueles, muertes que existió en esos tiempos. Pero el evangelio no se detuvo. Porque, hermanos, esta salvación, que es una salvación gratuita, que es una salvación maravillosa, tuvo un costo, que hay que saberlo valorar. Porque después que Cristo murió, resucitó y ascendió a la presencia de Dios Padre, cuando se cumplía en el año 1000, hermanos, el catolicismo estorbó la obra del Espíritu Santo. Esta evidencia lo tenemos muy clara, porque, hermanos, se tienen registros como el catolicismo en aquellos tiempos estorbó tremendamente el plan y el propósito que Dios tenía para la humanidad. Se tiene registrado, hermanos, que en aquellas épocas, después que Cristo ya murió y resucitó, en el año 1000, la Iglesia Católica, hermanos, empezó a estorbar la obra del Espíritu Santo. Y estas son fechas claves que les voy a mencionar en cómo el catolicismo tuvo su desarrollo doctrinal.
Se tiene el registro, por ejemplo, que en el año 381 empezó la organización del culto a María. En el año 593 tuvieron la introducción de la doctrina del purgatorio. En el año 608 fue el comienzo del papado. En el año 787 empezó el culto a las imágenes y reliquias. En el año 1000 canonizaron a los santos. En el año 1100 fue culto a los santos y a los ángeles. En el año 1100 empezó el sacrificio de la misa. En ese mismo año también hubo el pago por las misas. En el año 1123 el celibato del sacerdocio declarado obligatorio. ¿Sabes? Decían que los sacerdotes no deberían casarse. Eso ocurrió en el año 1123. En el año 1160 empezaron los 7 sacramentos. En el año 1190 la venta de indulgencias. En el año 1215 empezó la confesión auricular declarado artículo de fe. En el año 1229 fue prohibido que los laicos lean la Biblia. Hermanos, en tiempos antiguos, la Iglesia Católica estorbó la obra del Espíritu Santo, prohibiendo en el año 1229, le fue prohibido, hermanos, que no se podía leer la Biblia. En el año 1303, decían que fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación. En el año 1439, el purgatorio fue declarado como artículo de fe. En el año 1854, la Inmaculada Concepción de María. En el año 1870, la infalibilidad del Papa. Y en el año 1950, la Asunción de María, declarada como artículo de fe. Hermanos, la Iglesia Católica jugó un papel donde empezó a estorbar la obra del Espíritu Santo. Y vemos, hermanos, según el registro, que cuando la Iglesia Católica entró a tallar en todo esto, Jesús no tenía importancia. Desde allí, hermanos, ya Jesús no era importante, porque empezó a tallar la Iglesia Católica. La Iglesia Católica empezó a convertir a sus sacerdotes entre mediadores de Dios y el hombre. Y decían que los pecados se les deben confesar a ellos, y de ellos se ha de recibir el perdón. Pero hermanos, eso era algo antibíblico, porque según las Escrituras, en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es ver, hermanos, cómo estas cosas sucedían. ¿Se imaginan que uno tenía que ir a confesarse a los sacerdotes? Yo he pasado por esa etapa, probablemente muchos de ustedes también. Yo estudié en un internado de puros varones, donde 2 veces a la semana teníamos misa en esos años. Estoy hablando de los años cuando estudié secundaria. Martes y viernes teníamos misa, 5 de la madrugada nos levantaban. Mis 5 años de estudio, hermanos, ahí estaba abocado a eso. Y me obligaban a poder confesarme ante un sacerdote. Porque en el internado teníamos, el director era un sacerdote alemán. Y teníamos que confesarnos, sí o sí, todos, a confesarse antes de escuchar la misa. Y en fila teníamos que confesarnos. Porque eso es lo que le decía la Iglesia Católica. Pero vemos, hermanos, que al único que se le debe confesar es a Dios. Y el único que de quien deberíamos recibir perdón no es de un sacerdote, de un hombre, es de Dios. Todo eso fue un estorbo que hizo la Iglesia Católica. Ya Jesús no tenía importancia, más importancia eran los padrecitos, los curitas, los sacerdotes. Hermanos, esto también, ¿qué nos dice? De que trajo bastante prejuicio para ellos mismos cuando declararon en el año 1123 y establecieron como norma oficial de la Iglesia Católica que los sacerdotes no debían casarse.
Esta prohibición, hermanos, no viene de la Biblia, sino de las costumbres de las religiones y de filosofías paganas. Y mira, hasta actualmente ha traído tantos problemas, tantos destapes en el mundo. Sacerdotes que están obligados a vivir en celibato, no deberían casarse, pero tantos escándalos he escuchado. Gracias a Dios, hermanos, que la palabra no nos enseña eso. ¿Se imaginan ustedes si Dios dijera en su palabra que los pastores no se casen? Dios es un Dios sabio. Por eso los pastores dicen son maridos de una sola mujer. Los pastores son casados. ¿Cuánto dicen amén? Pero eso no es un estorbo de la Iglesia Católica a la obra del Espíritu Santo. Esta salvación tan gloriosa que Dios nos ha dado. También, hermanos, el catolicismo enseña que después de la muerte, los que tienen pecados mortales no perdonados van al infierno para sufrir eternamente. Pero los católicos que mueren sin haber dado satisfacción por sus pecados veniales irán al purgatorio. Por medio de sus sufrimientos en ese lugar, purgan sus pecados. Cuando se haya completado el castigo, irán al cielo. Hermanos, no existe en la Biblia, repito, no existe en la Biblia la palabra de Dios, la palabra purgatorio, mucho menos una doctrina al respecto. La idea de la existencia del purgatorio es completamente contraria a la doctrina bíblica de la salvación por gracia. Esta doctrina del purgatorio niega la eficacia de la obra que Cristo obtuvo a favor de nosotros. Porque Jesús, cuando estuvo en la cruz, dijo: consumado es. Él hizo una obra perfecta. Esta doctrina del purgatorio, hermanos, es un estorbo a la obra que el Espíritu Santo está haciendo en estos tiempos. ¿Cuánto dicen amén? Hermanos, vemos que todas esas cosas han ido sucediendo. Eso de confesarse, hermanos, ante un sacerdote es una cosa muy seria. Hay por eso católicos que dicen de esta manera: yo soy católico, apostólico y romano, pero jamás voy a permitir que mi esposa y mis hijos vayan a confesarse. ¿Por qué, hermanos? Porque lejos de limpiar la conciencia, esas preguntas que hacen los sacerdotes en el momento que alguien va a confesarse sirven muchas veces para despertar la curiosidad de los inocentes y encaminarlos hacia la perdición. Yo recuerdo que alguien me contó una vez, un hermano, que cuando estuvo participando en la Iglesia Católica, estaba pequeño. A partir de esa experiencia empezó a tener miedo, porque le dijeron que tenía que irse a confesar ante el sacerdote. Y cuando estuvo en el confesionario, inocente, y el sacerdote le preguntaba: a ver, hija mía, cuenta tus pecados. Y como ella no sabía ni qué contar, entonces el mismo cura le empezó a sugerir: ¿no has tenido relaciones sexuales? Disculpe la presión, pero así le dijo un sacerdote a esta hermana: ¿no te han metido el dedito? ¿No te han hecho estas cositas? Sugiriéndole cosas, que se sintió asqueada, molesta, fastidiada y salió corriendo. Porque lejos de limpiar la conciencia, cuando uno va a un confesionario, esas preguntas que hacen esos sacerdotes muchas veces despiertan la curiosidad más bien de los inocentes y los encaminan a la perdición. Entonces, hermanos, todo eso fue un estorbo a la obra del Espíritu Santo. Vemos, hermanos, cómo la Iglesia Católica en todo momento han estado estorbando la obra del Espíritu Santo en otros tiempos. Porque los católicos creen que nadie puede saber hasta el momento de su muerte si es salvo o no.
Porque dicen, si la persona está en pecado mortal, deberá confesarlo antes de que le sorprenda la muerte en esa situación. Muchos tienen también el concepto de que las buenas obras contrapesan con las malas. Confían más en sus obras que en la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo. Si por ellas fuera, sería imposible saber hasta el día del juicio cuál haya sido el saldo entre las malas y las buenas. Pero la Biblia nos enseña repetidamente con toda claridad que la salvación del hombre es por gracia, como consecuencia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y no por obras, para que nadie piense puede conseguirlo por sus propios esfuerzos. Entonces vemos, hermanos, de que todo esto fue un estorbo a la obra del Espíritu Santo. La Iglesia Católica, desde aquel tiempo, hermanos, estorbó el obrar del Espíritu Santo y cómo el Evangelio pudiera llegar a tantos lugares. Y es ahí también vemos que hubo tiempos donde, hermanos, ocurrieron lo que se conoce la Guerra de las Cruzadas. También los tiempos donde ocurrió la Inquisición, que a veces curiosamente, según la historia, se le llamaba la Santa Inquisición porque de santa no tenía nada. Yo cuando fui, hermanos, a ver, y les sugiero, si tienen la oportunidad de hacerlo, ¿no? Allí donde está el Congreso de nuestra República, al costado hay un museo, hermanos, de la Santa, entre comillas, Santa Inquisición. Y todas las atrocidades que se cometían en esos tiempos, hermanos. Cómo los torturaban los verdugos y todo es horrible, ¿no? Si quieren ir a ver, vayan, es gratuito, hermanos. ¿No? En Morelos ahí están atendiendo, ¿no? Del Congreso del puro costado, ahí está el museo de las atrocidades que se cometían en el tiempo de la Santa Inquisición aquí en nuestro Perú. Y ahí te guían, ¿no? Hay un guía que te va explicando y ves ahí, hermano, las cosas, cómo los hacían sufrir, los torturaban, ¿no? Porque a través de todo eso forzaban a la gente a creer. Pero ahora, hermanos, hablemos de este tiempo. Este tiempo también es un tiempo para valorar la salvación que tenemos en Cristo Jesús. ¿Se imaginan todo el costo, hermanos, que ha costado desde un principio? ¿Cómo Dios cuidó, hermanos, que su propósito se cumpla? Desde que Dios estableció desde Génesis 3:15, han pasado los años y cuidó para que se cumpliese lo que Dios habló claramente en Génesis. Cuando vio que el hombre había desobedecido y vio la condición en que había quedado el hombre por causa de su desobediencia. Cuando Dios dijo en Génesis 3:15, y pondré, le dijo a la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo. Cuando le dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, eso se cumplió cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra. La simiente de la mujer, o Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor, el Verbo, que era Dios, que estaba con Dios, vino, encarnó, habitó, vino a través de una mujer escogida, fue la Virgen María. A través de ella vino el Salvador de este mundo. Hermanos, por eso que cuando nació Jesús, Satanás quiso que antes de que muriera en la cruz, dio una sentencia. En ese tiempo era una matanza, pero Jesús fue librado, porque Dios tenía que cumplir su propósito y su plan. Cuidó esta salvación tremendamente. Todo el costo de todo el proceso de cuidar la genealogía, desde un principio, hermanos, a pesar que hubo maldad y tantas cosas transcurrieron, cuidó la genealogía hasta que se cumpliera la simiente de la mujer. Y Cristo, cuando vino a esta tierra, murió a los 33 años joven, pero cumpliendo el propósito y la voluntad de Dios. Es verdad que costó, hermanos, que este evangelio nos llegara a nosotros, tuvo un costo muy grande. ¿Sabías que hace cerca de 120 años el evangelio llegó a esta tierra peruana, a nuestro país, por estas aguas chalacas? Cuando llegaron los primeros misioneros, entraron por el Callao. Si no lo sabías, entérate, hermano.
por nuestras aguas, aquí en el primer puerto de nuestro país, por nuestro querido Callao, entraron los primeros misioneros trayendo la Biblia, trayendo el Evangelio que ellos conocieron en sus naciones. Vinieron los primeros misioneros trayendo esta palabra. Aquí se fundó la primera, legalmente, hermanos, la primera iglesia evangélica en nuestro Perú. Aquí, hermanos, en el Callao, se quemaron también miles de Biblias cuando hubo persecución por causa del Evangelio. El primer bautizo de hermanos en Cristo evangélico se realizó aquí en el Callao. Hermanos, de aquí en el Callao, donde el Evangelio llegó a todo lugar de nuestro país. El Callao juega un papel muy importante, pero hubo un costo, pagaron un costo todos los que llevaron este Evangelio. ¿Sabías que hace muchos años atrás, hermanos, me contaba la pastora que en vida fue la pastora Violeta, cuando predicaban antes el Evangelio, hace 40, 50 años atrás, llevaban el Evangelio a otros lugares, los perseguían, no los permitían que entraran a los pueblos, les echaban orines, les echaban agua, los botaban, no querían recibir, porque creían que los evangélicos eran lo peor, el diablo los tenía engañados. Pero ahora, hermanos, estamos viviendo un tiempo diferente. Ahora vemos cómo hay un crecimiento del Evangelio en nuestro país. ¿Acaso no te das cuenta, hermano amado, hermana amada, cómo el Evangelio, hermanos, está siendo predicado por todo lugar? ¿Cómo ahora hay iglesias cristianas evangélicas en todo lugar? Nosotros aquí cerca tenemos ahora más, hermanos. Hay congregación acá al frente, al costado, al otro lado, atrás, a la retaguardia, por todo lado. Antes no había mucho. Ahora hay más congregaciones donde también alaban, glorifican el nombre del Señor. Nuestro Callao, hermanos, con sus 6 distritos, La Perla, Bellavista, La Punta, Cercado Callao, Carmen de la Legua, Reynoso, Ventanilla, cerca tiene 1 millón de habitantes. ¿Cuántas iglesias evangélicas hay? Cantidad. Que están, hermanos, predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en un tiempo maravilloso, de un mover maravilloso. Cuando vienen hermanos de otros lugares, misioneros, perciben, hermanos, esa gracia maravillosa que está aquí en nuestro país. En otros países no está así, hermanos, pero en nuestro país sí se percibe algo maravilloso, esa presencia gloriosa de nuestro Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Debemos por eso valorar la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Pero actualmente, hermanos, ¿qué es lo que está estorbando la obra del Espíritu Santo? Es el crecimiento de falsas doctrinas y el mucho engaño, hermanos, que está viendo por todo lugar. Ahora lo que tenemos que nosotros cuidarnos es de ese engaño terrible que está viendo en todo lugar. Hermanos, ahora hay falsas creencias, hay mucho engaño por todo lugar en el cual nosotros debemos tener mucho cuidado. Porque, hermanos, el engaño está ahora por todo lugar. Las Escrituras dicen que muchos serán engañados. Eso es lo que me entristece mi corazón, que muchos serán engañados. No dicen pocos, muchos serán engañados. Por eso cuán importante, hermanos, es tener un buen fundamento de la palabra del Señor, para que fuéramos inconmovibles, para que nada nos mueva, con firmeza de lo que hemos creído en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Hermanos, estamos viendo ahora estos tiempos donde hay falsas doctrinas. Ahora en el mundo entero hay un crecimiento terrible de las religiones. ¿Sabías que la religión, hermanos, no fue inventado por Dios ni es el diseño de Dios? Detrás de la religión está Satanás, que está cautivando a mucha gente. Vemos que ahora hay religiones grandes, hay sectas que están por todo lugar, hermanos, confundiendo a mucha gente. Ahora me impresiona, por ejemplo, los testigos de Jehová, que es una secta, no es una religión, es una secta. Hasta en los paraderos, antes nos tocaban afuera, ahora en los paraderos, donde hay multitud de gente regalando sus revistas, porque tienen unas imprentas por todo el mundo, cautivando a mucha gente, a desviarlos y llevarlos al error. Hay mucho engaño por todo lugar, por eso tenemos que estar alertas, ver cómo, hermanos, se han incrementado el engaño. Justamente cuando un día le preguntaron a Jesús cuál será la señal de tu venida y el fin del siglo, Jesús lo primero que le dijo: mirad, estén atentos, que nadie los engañe. Porque, hermanos, la señal de estos tiempos
es que va a haber mucho engaño. Engaño por todo lugar. Hermano, no todo lo que ves en internet es bueno. Hay mensajes satánicos, hay mensajes de la nueva era, de toda clase, hasta las sectas están metidas ahí, mandando sus mensajes. Uno tiene que ser selectivo. Una vez una hermana nueva en la fe me dijo: pastor, mira, ¿qué le parece esto? Estoy viendo, estoy estudiando esto. Y cuando entré a ver lo que está leyendo, digo: por favor, deja de ver eso. Te van a recontra confundir, pero me parece algo nuevo. Hermanos, hay cosas horribles que están saliendo por internet también. Uno tiene que saber lo que ve, lo que estudia, lo que lee. Si no tiene un buen sustento de la palabra, no lo oigas, hermano, ni lo veas. Algunos terminan siendo confundidos. Pues uno tiene que tener buen fundamento de la palabra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hermanos, las religiones grandes en el mundo que están enviando inclusive misioneros para todo el mundo, por ejemplo los musulmanes, el islamismo, está difundido en muchas partes del mundo. ¿Sabe lo que nos da mucha pena? Es saber, hermanos, que naciones, pueblos que en otros tiempos, en los tiempos antiguos, eran pueblos que conocían de Cristo, eran países que conocían de Cristo, pero ahora están totalmente copados, son naciones totalmente musulmanas. Los musulmanes han tomado ventaja. Todas esas naciones, hermanos, ahora son naciones musulmanas, profesan la religión musulmana, cuando antes eran naciones cristianas. Es impresionante cómo se ha difundido por el mundo entero. Pues algo que tenemos que tomar en cuenta es que, hermanos, tenemos que valorar esta salvación que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Hermanos, la salvación que ha costado un precio muy alto. El precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros valemos la sangre de un rey. Para que llegue este evangelio a nosotros, hermanos, hubieron tantas muertes, crueles muertes, mártires por llevar el evangelio. ¿Saben lo que les impresionaba a la gente? Que los cristianos antiguos morían con su fe y su convicción. La gente los veía morir, como eran comidos por leones, eran apedreados, pero nunca renunciaban a su fe, tenían su convicción tan fuerte que morían manifestando el amor a su Salvador, el amor a Jesucristo. No renunciaban a su fe, morían por predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a esos mártires, el evangelio ha seguido avanzando, creciendo, divulgándose en todo lugar, hasta que ha llegado también a nuestras vidas. Y nosotros, ahora que somos portadores de este evangelio, estamos llamados también a proclamarlo, a pregonarlo, a decirlo, a anunciarlo, porque hay mucha gente afuera que está engañada, hermanos, que no conocen de esta verdad. Nadie, si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. A veces estamos diciendo: no, otro lo va a hacer. No, el hermano, no, el pastor también lo va a hacer. No, la hermana, fulano, no, el misionero, no, el líder, no, tal vez el ministro, él lo va a hacer, él lo tiene que hacer. A veces todos estamos pensando que él lo va a hacer. Hermanos, no estemos cayendo en eso. Nosotros tenemos que hacerlo. Si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque el único que puede cambiar verdaderamente el corazón del hombre es nuestro Señor Jesucristo. Está escrito y establecido en la palabra que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? No hay salvación fuera de Él, hermanos. Hay religiones grandes como el budismo. Su fundador fue Buda, conocido como Gautama Buda. Él, hermano, no murió por amor a sus seguidores. Él vivió, fundó la religión y murió, y sigue sus huesos, sigue su tumba. Hermanos, los musulmanes fue fundado por Mahoma, un árabe. Murió, sigue muerto. Ahí están sus huesos, ahí está su tumba, pero no resucitó. Y podemos seguir enumerando. Pero, hermanos, el cristianismo, ¿cuál es la diferencia? Que Jesucristo nuestro Señor vino por amor a nosotros. Tomó nuestro lugar. Él fue crucificado. Él, hermanos, dio su vida por amor a nosotros.
Él llevó nuestras transgresiones, nuestras maldades, nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, por su llaga, por su herida, fuimos sanados, fuimos curados. Él trajo salvación y vida eterna para todos nosotros, y es por gracia, no es por obras. No, nadie puede hacer semejante mérito para recibir esta salvación. Fue pura gracia de Dios, fue la manifestación de la gracia, del amor de Dios, que a Dios le pareció, hermano, salvar por la locura de la predicación del Evangelio. Pues nadie de nosotros puede obtener salvación por obras. Yo soy buena gente, pastor, yo doy de comer a los pobrecitos, yo tengo una ONG, yo doy de comer aquí a los ancianos, doy de comer esto, yo regalo, yo dono, yo hago esto, merezco el cielo, la eternidad. La salvación, gracias a Dios, no es por obras, para que nadie se jacte de su presencia. La salvación es la gracia de Dios, es pura gracia, es un regalo de Dios. Lo ha hecho tan sencillo, hermanos, es recibir en nuestro corazón, abrir en nuestro corazón a Jesús, declararlo como el Señor de nuestra vida, es ponernos sobre el señorío de Él, y de esta manera, hermanos, disfrutar de esta salvación y la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Vemos, hermanos, que también ahora existen estas sectas. Por ejemplo, entre las sectas están los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, etcétera, etcétera. Pero también existen, hermanos, estas religiones. La religión más difundida también es el hinduismo. ¿Sabías, hermanos, que en esta religión del hinduismo es una de las religiones más complejas del mundo? Puede decirse que el hinduismo es una familia de muchas religiones, ya que hay aproximadamente en el hinduismo 300 millones de dioses. ¿Sabías, hermanos, que en la religión hindú todo es Dios? A todo lo llaman Dios, al sonido del río, al canto de un ave, a la serpiente es un Dios. Una vaca es sagrada, la vaca es divina, no la pueden matar. Hasta la rata es un Dios. La rata en la India es Dios, es una diosa, no la matan, más bien las alimentan. Pueden permitir que más bien mueran niños desnutridos o falta de comida, pero sí alimentan a las ratas, como los ha cegado la religión. Hermanos, eso nada es comparable a la salvación que tenemos en Cristo Jesús. ¿Sabías que en la religión musulmana la mujer es de segunda clase? Es bien abusada. La mujer es muy maltratada en el islamismo. Aproximadamente tiene 450 millones de seguidores en el mundo. En el islamismo, hermanos, el hombre es superior a la mujer en todo aspecto. De acuerdo a cada cultura o cada país, hermanos, los musulmanes abusan bastante de la mujer. ¿Por qué? Porque tienen un concepto totalmente antibíblico. Para los musulmanes, ellos no tienen nuestra Biblia, ellos tienen su propia Biblia, se llama el Corán. Es todo diferente. Hermanos, la mujer ahí es muy maltratada. Hay lugares donde la mujer no puede ir a un colegio. ¿Para qué va a estudiar? La mujer no puede ser asistida en un centro médico. A la mujer le practican lo que se llama ablación del clítoris. Hermanos, le extirpan el clítoris. Desde pequeña las niñas hacen tantas aberraciones. La mujer es maltratada. El hombre puede tener hasta 4 mujeres. ¿Cuántos peruanos quisieran ser musulmanes? Tanto adulterio y tanta cosa. Una mujer, otra mujer. ¿Por qué? Porque en la cultura musulmana es su derecho, hermano. Un hombre tiene derecho a tener 4 mujeres. Pero ay, si la mujer quiere tener 4 hombres, la matan. Pero él sí puede tener 4 mujeres. ¿Se imaginan? Si los musulmanes entraran a todo nuestro país, es terrible. Hermanos, ya hay influencia musulmana en el país. Por tan han ingresado, ya tienen sus mezquitas por aquí, por allá, y nosotros estamos dormidos, no queremos predicar el Evangelio, estamos tan cómodos, no valoramos la salvación que tenemos en Cristo. Los musulmanes siguen avanzando. Ahora hay peruanos que se están volviendo musulmanes.
Cuando nosotros tenemos la oportunidad que ellos conozcan de la verdad, conozcan al único y salvador del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Entre las sectas, hermanos, más conocidas tenemos los testigos de Jehová. Sinceramente, sus doctrinas están totalmente diferentes a lo que nos enseña la palabra de Dios. Su fundador, hermanos, fue Charles Russell. Este fundador murió sin ver cumplidas todas las falsas profecías que él dio. ¿Sabes qué es lo que enseñan los testigos de Jehová? En cuanto a la doctrina de la Trinidad, los testigos de Jehová declaran abiertamente que no creen en la doctrina de la Trinidad. Según ellos, esta doctrina es satánica y es idea de hombres. En cuanto a la doctrina de Jesucristo, ¿qué dicen los testigos de Jehová? Dicen que Jesucristo no es Dios hecho hombre, sino que es un ser creado por Dios. Dicen que Jesús no es igual a Dios. También dicen que Jesús es el hermano de Lucifer. ¿Se imaginan, hermanos? Jesús para los testigos de Jehová es el hermano de Lucifer. Dicen que Jesús es el arcángel Miguel transformado en hombre. Dicen que Jesucristo no resucitó en cuerpo físico, sino solo en el espíritu. ¿Qué dicen los testigos de Jehová sobre la doctrina del Espíritu Santo? Ellos proclaman que el Espíritu Santo no es una persona, sino un poder de Dios, y por lo tanto no es Dios. Dicen que el Espíritu Santo, los testigos de Jehová, es una influencia o es una emanación. Dicen que es una fuerza activa, que es invisible, que es una energía, pero la palabra de Dios dice otra cosa. El Espíritu Santo es una persona, es Dios mismo. Hermanos, si tienes familiares, tristemente lo digo, por parte de mi esposa, ahora que he estado viajando a visitar a mis suegros, aprovechando las vacaciones de mi hijita del colegio, estuve en Piura, pero por parte de mi esposa tiene una familia entera, toda la familia son testigos de Jehová, desde papá, mamá, los hijos, y una familia numerosa, como 9 hijos, y toda esa familia está en los testigos de Jehová. Cuando yo me encuentro, me miran raro porque dicen, este es del otro bando. Porque, hermanos, aunque es parte de la familia, ahora ya mi familia, pero a veces me dan pena ver cómo están en un tremendo error. Tal vez sean buenas gentes, personas sinceras con Dios, pero sinceramente equivocados. Porque están cegados, hermanos. Están cegados. Pueden ser buenas personas, pero están cegados. Porque para ellos solo es Jehová. Todo es Jehová. Todo es Jehová. Por eso hablar de Jesús, ahí los confundes cada vez que tú les tocas el tema de Jesús. Solamente por estrategia te pueden aceptar, pero normalmente ellos nada que ver con la salvación. ¿Sabes cómo es la salvación por un testigo de Jehová? Es tocando las puertas. Ellos ganan su salvación. Cuanto más puertas, cuanto más personas tratan de decirle que se conviertan a los testigos de Jehová, que son los únicos que se van a salvar, y los 144,000, según ellos, son los 144,000 testigos se van a salvar, tomando Apocalipsis equivocadamente. Yo digo, con tantos millones de testigos que hay en el mundo, yo no sé cómo van a hacer para seleccionar los 144,000. Ese es un error, porque esos 144,000 no hablan de 144,000 testigos de Jehová, hablan de 144,000 judíos. Claramente lo dice la palabra, pero están cegados. Hasta la Biblia lo han cambiado, hermanos. Los testigos de Jehová se llama la traducción del Nuevo Mundo. Y en su Biblia han cambiado los versículos, y la Biblia dice que cualquiera que cambie es anatema, es maldito. De acuerdo a sus intereses han cambiado la palabra del Señor. Todo eso está ocurriendo. Pero, hermanos, si tenemos que tomar el ejemplo de ellos, en algo que sí podemos tomar el ejemplo, es su perseverancia y su dedicación, hermanos. Aunque están con su convicción errada, según ellos bien, están bien, pero ¿cómo salen a las calles? Van
niño, joven, adulto, no le importa si sol se hace frío, nada, están en las calles, están en las plazas, están puerta por puerta, tocando las puertas, hablando aún en error de lo que están ellos. Sin eso podemos resaltar y admirar, es admirable, hermanos, lo que ellos hacen. Mira, aún en el error, cómo ellos hablan. Pero nosotros que tenemos esta oportunidad de conocer esta verdad, estamos llamados más bien a hablarle a la gente de que Cristo es el único que puede salvar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos otra secta conocida, hermanos, como los mormones, conocido como el mormonismo. Su nombre oficial es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Su fundador es José Smith. Este José Smith, hermanos, según los registros, dicen que a la temprana edad de 15 años tuvo una supuesta visión o visitación divina. Eso fue en 1820. Con base a estas visiones y otras experiencias, Smith publicó cientos de libros. Por eso tienen en su propia Biblia. ¿Sabes cómo se llama la Biblia de los mormones? El libro de Mormón. Hermanos, es todo diferente a lo que nosotros creemos. ¿Sabes, hermanos, entre la doctrina que dicen en cuanto a la doctrina de Dios los mormones? Dicen, Dios fue primeramente un hombre común, como cualquier otro, y hoy es solo un ser exaltado en el trono celestial. José Smith afirma que Dios Padre vivió en un tiempo aquí en la tierra y que tiene carne y hueso. Todo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. También para los mormones, no hay infierno, ni hay lugar de tormento. Para los mormones, no hay salvación sin reconocer a José Smith como profeta de Dios. Tanta gente, hermanos, están engañadas porque no conocen la verdad. Y la verdad no es una organización, no es una institución, la verdad es una persona. La verdad es nuestro Señor Jesucristo. Él cuando estuvo en esta tierra dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre si no es por mí. La puerta de la eternidad, la puerta al cielo, es a través de nuestro Señor Jesucristo. No es a través, hermanos, de José Smith, fundador de los mormones. Murió y siguen sus huesos ahí, ya no resucitó. Tampoco, hermanos, a través de Charles Russell, tampoco fundador de los Testigos de Jehová, ni tampoco como el fundador de los Adventistas, hermanos, Elena G. de White. Lo curioso es que estas tres tremendas sectas vinieron desde los Estados Unidos hace muchos años. Se ha difundido por muchas partes del mundo. Así como en esa tierra bendita hubo, hermanos, tremendas manifestaciones, tremendos avivamientos del poder de Dios, avivamientos de sanidad y movimientos del Espíritu Santo maravillosamente, pero también el camino del error se ha difundido por todo lugar. Y vemos, hermanos, que estamos viviendo un tiempo de bastante engaño por todo lugar. ¿Sabías, hermanos, que ahora hay uno que ha salido también hace unos años atrás? Y aquí tengo este registro. Es, hermanos, de uno que habla atrocidades. Inclusive si ustedes visitan en internet pueden encontrarlo. Su nombre, hermanos, es José Luis de Jesús Miranda. Este es un puertorriqueño. ¿Sabes lo que dice en sus declaraciones? Dice que no existe el pecado. Miren el atrevimiento. Sus enseñanzas son eso. Tiene tatuado el 6666. Este hombre, hermanos, ¿sabe lo que dice? Que Él es Cristo. Jesús dijo, advirtiendo, muchos vendrán mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Sabe lo que enseña? José Luis de Jesús Miranda declara que no hay infierno. La Biblia dice, sí hay infierno. Este enseña que no existe el pecado. La Biblia dice que existe el pecado. Este José Luis de Jesús Miranda dice que no existe el diablo. La Biblia dice que existe el diablo. ¿Se dan cuenta todo lo que se está enseñando, hermanos? También enseña que es inútil orar. ¿Para qué orar? Dice. Ya no se necesita orar. Todo eso nos da a entender que este es un falso Mesías y es un hereje. Y está, hermanos, viajando por todo lugar. Tiene tratado el 666. Y es realidad, hermanos, podemos darnos cuenta aquí
que tiene el espíritu del anticristo también este hombre. No es el anticristo, pero el espíritu del anticristo, porque es anticristiano contra la Biblia, contra la palabra de Dios. Así que no todo lo que oyes por afuera, oye, eso no enseña mi pastor, qué novedad por allá. Ahora, hermanos, inclusive hay un programa, cuando estaba entrando en internet, una predicadora, esposa de un pastor, que hablaba que Dios le había revelado en un sueño que existe la diosa madre, que Dios tiene mamas. ¿Y de qué se ríen mujeres? Decía esta predicadora. ¿De qué se ríen? Si usted también tiene lo mismo. Dios también tiene mamas. Por lo tanto, Dios versión madre. ¿Sabe lo que está hablándose ahí, hermanos? Se está rompiendo lo que es la santa Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero para muchos que no conocen, novedad, eso es cosa nueva, eso no, es una ultra revelación, es una máxima revelación que están recibiendo por allá. Hermanos amados, en estos tiempos va a haber mucha confusión y mucho engaño. Por eso es que debemos fundamentarnos en la bendita palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Ha costado, hermanos, el valor de esta salvación es una salvación tan gloriosa. Ha sufrido todo un propósito maravilloso. Pero eso sí tengo muy seguro que este evangelio, hermanos, nadie lo va a detener. Porque este evangelio es un evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la firmeza, hermanos, de que con este evangelio nos vamos a la eternidad. No debe haber ninguna duda en nuestro corazón, que el diablo no nos engañe ni nos ciegue otra vez para estar confundidos, sino seguir el camino de la verdad. Aferrarnos a la salvación que tenemos en Cristo Jesús, contrarrestar toda mentira, hacer una buena defensa, hacer una buena apología de la sana doctrina que nos enseña la bendita palabra del Señor, que la salvación solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Las religiones no salvan, hermanos, las sectas tampoco. Solamente nuestro Señor Jesucristo es el único que dio su vida por nosotros. Él cumplió el propósito divino de Dios al morir en la cruz una sola vez y para siempre. Y Él hizo una obra perfecta. Aleluya. No tenemos nada que añadirle. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por eso, hermanos, para el que cree es poder de Dios. Por eso decía Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. El poder de Dios está en declarar esta palabra a los que todavía no han sido alcanzados. Y hermanos, tengo esta convicción en mi corazón, que Dios nos usará poderosamente para ir también a las naciones. ¿Sabías que hay naciones que nos están esperando, mis amados hermanos? Esto no es para desanimarnos, esto es para alentarnos cada día más y más. ¿Sabías, hermanos, que las naciones árabes, Dios nos quiere usar a nosotros los latinos? Porque tenemos nuestra fisonomía física muy parecidos a ellos. Los árabes casi no aceptan a los americanos ni a los gringos porque son diferentes a ellos. Pero a nosotros los latinos tenemos un gran parecido. Un día, hermanos, estuve en un congreso internacional de misiones hace muchos años atrás. Y estuve enseñando en uno de esos talleres un pastor, hermano, de Indonesia. Era de baja estatura. Y cuando él empezó a presentarse, dijo que estaba pastoreando una iglesia evangélica. Era un pastor cristiano. Indonesia es un país musulmán. El 99% casi son musulmanes. Hermanos, casi 1% y no sé qué porcentaje son de cristianos. Pero en Indonesia, él en un ambiente musulmán tenía una iglesia de 10.000 miembros en esos años. Pero no significaba nada frente a una población cerca de 200 millones de habitantes en Indonesia. Pero ese pastor abrió su corazón de pastor a pastor, porque los que estábamos en aquel congreso éramos puros pastores. ¿Y sabe qué dijo? Tal vez muchos de ustedes no se imaginan por qué estamos recibiendo estas enseñanzas. Porque algún día los veré en mi nación, para que ustedes también nos ayuden a evangelizar mi nación y ganar a tantos musulmanes para Cristo Jesús. ¿Y saben por qué nos va a usar? Dijo, porque nosotros los de Indonesia nos parecemos mucho a ustedes. Y verdad, cuando lo veía parecía un chalaco, hermano. Ese pastor de Indonesia parecía un chalaco. Su rostro, su cara, su forma de hablar.
Si nosotros vamos a Indonesia, nadie se puede imaginar que también nosotros podemos predicarles fácilmente a ellos. Hermanos, Dios quiere usarnos poderosamente para llevar este evangelio aquí en nuestro país y también en todo lugar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Culmino diciéndoles, hubo un costo tan grande por esta salvación. Todo el proceso que costó, hermanos, esta salvación, que debemos valorarlo con tanto amor, porque esta salvación tuvo, hermanos, un costo grande para que llegue hasta nosotros. Hermanos, no sé cuánto tardará el Señor en retornar a esta tierra, pero el tiempo que el Señor se demore en retornar a esta tierra, Dios quiere usarnos, no con nuestros labios que estén cerrados, sino que tú que abras tus labios, que comiences a hablar de este evangelio, de esta verdad. No es para beneficio nuestro nada más de este evangelio, de estas buenas noticias que podemos llevar a todo lugar, sino es para que este evangelio sea conocido, hermanos, en todo lugar, para que las personas vengan al conocimiento del Hijo de Dios, porque la palabra de Dios dice que no hay en otro salvación, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuál es de más importancia para tu vida, hermano? ¿Cuál es lo más importante para ti? ¿Tu comodidad, tu trabajo, tu negocio, tu empresa o la salvación que tenemos en Cristo? A veces estamos tan cómodos, hermanos, ya soy salvo, pero no solamente tú, hermano. Tienes que transmitir esta palabra a los que están cerca tuyo. Si estudias en tu instituto, en tu universidad, háblale a tu amigo, a tu amiga, empieza por los que los conoces. Empieza a hablarles, empieza a decirles la verdad. Que ellos conozcan esta verdad y la verdad nos hará libres. El Señor nos ha llamado a predicar. Él dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. Él también nos dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Dios no ha hablado. Dios no solo quiere que seamos testigos aquí en nuestro país, también Dios quiere que vayamos a las naciones. Esa es la visión que tenemos que tener. Y eso también está en mi corazón, hermanos, de llegar a las naciones. Dios, en su inmenso amor, nos llevará a las naciones. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Yo con ojos de la fe y proféticamente lo declaro, que habrá días donde yo estaré llamando y despidiendo a ustedes como misioneros. Y estaré llamándole y diciendo, hermana Gladys, pase por aquí, llegó tu tiempo, vamos a orar por ti, pónete las manos, te entregamos tus pasajes de avión, te has establecido tal nación y vas a viajar. El Señor te ha preparado para que viajes con tu esposo, tu familia, te establezcas allá, prediques el evangelio, hables del amor de Dios, lo que tú conoces. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Te irás a España, te irás a Hungría, te irás a Turquía, te irás a Japón, te irás a Rumania, te irás a Rusia, te irás a Corea del Norte. No, pastor, no soy coreano. Corea del Norte, los más bravos, Arabia, Egipto, Siria, Libia, África, Sudáfrica, la serranía de nuestro país. Ir a las etnias, los ashaninkas, los aguarunas, ir a las alturas, ir a las punas, ir a Huancavelica, ir a Ayacucho, despidiéndote y llorando. Ya es tiempo que tú te levantes, mi amado hermano, y no sigas calentando asientos nada más. Para algo el Señor nos está preparando, nos está inquietando, nos está movilizando para que podamos llevar este evangelio. Sí, pero alguien está diciendo, yo quiero ir al África, pero ni siquiera predica a su vecino. Sí, yo estoy creyendo que voy a ir al África, voy a ir a la India, voy a acá, voy allá, pero ni siquiera le predicas a tu compañero de trabajo. Empieza con tu compañero de trabajo, empieza con tu vecino. ¿Qué haces sentándote solo en la silla? Cuando deberías estar trayendo, no solamente tú viniendo, debes estar trayendo a alguien que lo vamos. Aunque sea del cuello traigo, pero vamos. Vamos y vamos, te invito. No le digas sin compromiso, porque Dios se encarga, hermanos. Cuando tú lo traes y oyes la palabra, nosotros no convencemos a nadie, es el Espíritu Santo que empieza a convencer de pecado, de obra, de juicio. Aleluya, cuánto es el nombre de Dios. A ese tu vecino amargón, renegón, vinagrillo,
a ese terrible, tráelo. A ese difícil, a esa tu comadre que es brava, que dice nadie se mete con ella, tráela. A esa que dice yo soy católica, apostólico, romano y a mí nadie me cambia, me muero conmigo, digo, tráela. En el nombre de Jesús, el poder de Dios se ha de manifestar en su vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hermanos, tenemos la verdad de la palabra. A ese bravo de tu barrio que anda con pistola asustando a todo el mundo, te usan las estrategias, invítalo. Si no le puedes predicar, invítalo un día para que oiga la palabra de Dios. Hermanos, ¿no te gustaría ver su vida cambiada? Que esté dejando su pistola y coja la Biblia para hablar de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Porque la salvación es poder de Dios. Por excelencia han sido cambiados, hermanos, personas, pueblos, civilizaciones, naciones. Cuando el Evangelio entra con fuerza a una nación, es cambiada nuestra nación de una manera poderosa. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Hermanos, despertemos de nuestro sueño. Hay una gran tarea, hay una gran responsabilidad. Gloria a Dios. Yo escucho con mis oídos de fe multitudes viniendo, hermanos, al conocimiento de la verdad, utilizando tu vida. Algún día me escuché a mi oído, hoy te acuerdas de la hermanita pastor, la hermana fulana, el hermano tal, está alborotando su barrio. Toda su quinta se han convertido, toda su urbanización está recibiendo a Cristo. Los comensales de su negocio están recibiendo a Cristo. Ese hermano donde trabaja ahí, todos están recibiendo a Cristo. Hermanos, eso, mis oídos van a empezar a oír. Están alborotando, pastor. En la perla. Hay unos locos de palabra de fe, están alborotando en la perla, están predicando. Están ganando a Bellavista para Cristo. Están ganando a Carmen de la Leva para Cristo. ¿Se acuerdan de tal hermanito que paraba sentado ahí escuchando la palabra? Ahora está alborotando en Márquez. Otro está en Ventanilla volviendo loco a la gente, predicando el glorioso evangelio con tal pasión. Gloria a Dios. Salgamos de nuestra comodidad. Salgamos de esa comodidad que estamos. Hermano, si estás en una universidad, entra a tu universidad, habla a esas personas que no conocen para Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Esa es la razón por qué a veces, hermanos, entre nosotros más hay discusiones. El enemigo nos tiene entretenidos, que me miró, no me miró, no vino, ya no vengo. No fue a mi cumpleaños, ya no voy a su cumpleaños. No me saludó, ya no le saludo. ¿Con qué ropa ha venido? ¿Con qué ropa? Porque estamos desocupados. Hermanos, hay vacantes en la obra del Señor. No seamos indolentes. La salvación que Cristo nos ha dado es una salvación tan grande. Es una salvación que ha pasado todo un proceso. Ha tenido un costo tan grande para que nosotros ahora, hermanos, teniendo esta salvación tan grande, darlo a conocer a los que todavía no han conocido. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Empieza a verte, hermanos, con ojos de la fe. Proyéctate hacia adelante. Hermanos, el Señor tiene algo grande para todos nosotros. Él nos está preparando, nos está capacitando, nos está entrenando. Todo lo que tú padeces, hermanos, son entrenamientos. Dios nos está entrenando. Por eso, hermanos, más bien hay que dar gracias por los problemas que a veces nos suceden en la vida, porque es un proceso de entrenamiento para que aprendamos a confiar más en Dios. No en el mundo, no en el sistema, no en las personas, no en el gobierno, no en el marido, no en los hijos, no confiar en el banco, a confiar en Dios. Todo lo que tú pasas es para bien, Romanos 8:28. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, conforme a su propósito han sido llamados. Estamos siendo entrenados. Toda situación que tú pasas no es para que te sientas una víctima. Estás siendo entrenado. Por algo pasa eso. Por algo Dios permite eso, para que tu fe sea fortalecida. Porque más adelante lo vamos a necesitar. Porque en los caminos del Señor se necesita fe. Confianza.
No cuando vengan los problemas empecemos a temblar como gelatinas. ¿Y ahora qué haré? Que todo te empiece a temblar, a desesperarte, a angustiarte. Aprender a confiar solamente en Él. A estar cogido de su mano y no soltamos. Algunos dicen, Señor, no me sueltes. ¿Acaso Dios te suelta? Los que se sueltan somos nosotros. No tenemos que estar asidos, agarrados, sostenidos en su mano poderosa. Porque Él nunca nos va a defraudar. Nunca nos va a dejar postrado. Él siempre nos levanta. Si caes 7 veces, Él te levanta otra vez. Él te restaura para que sigas cumpliendo su propósito y su voluntad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pongámonos de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Ponte de pie. Aleluya. Y cierra tus ojos por un momento. En el nombre de Jesús. Ahí en el lugar donde tú estás, haz una breve meditación de cuál es tu condición, cuál es la situación en la cual tú te encuentras. Cada uno de nosotros es consciente de esa situación que estamos viviendo. ¿Cómo es tu condición, hermano, hermana amada, en el nombre de Jesús? ¿Estás contento con lo que estás haciendo? Siempre va a venir en nosotros, hermanos, un momento de reflexión y de meditación para que salgamos de nuestra comodidad. No es bueno sentirnos cómodos. El Señor va a permitir incomodidades en nuestra vida para que nos podamos despertar, para que podamos seguir confiando en Él, que Él, si lo hizo una vez, lo hará otra vez. Y si nosotros predicamos su palabra, Él no nos deja, Él no nos desampara. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas. Dice el Señor, cuando los discípulos salieron y predicaron, Él los ayudaba. Y Él confirmaba la palabra que ellos predicaban. Por eso en esta noche, hermano, hermana, si en este lugar hay alguna persona que todavía no ha conocido a Jesucristo como el Señor de su vida y tú quieres entregar tu vida, levanta tu mano en el lugar donde estás. Hay una persona que todavía no haya entregado su vida a Cristo Jesús. ¿Quieres abrir tu corazón? Levanta tu mano en señal que tú quieres hacerlo. ¿Hay alguna persona? Hago otra invitación. Si hay algún hermano o hermana que quiera reconciliarse con el Señor, este es tu día para que lo puedas hacer. ¿Hay alguien entre nosotros que quiera reconciliarse con el Señor? Salga de su lugar y acércate aquí al altar de oración. Esto es cosa de valientes. No estamos para avergonzar a nadie, estamos para ayudarnos. El Señor, en su inmenso amor, en su inmensa gracia, Él nos está llamando a todos a poder gozar y disfrutar de esta salvación tan maravillosa. ¿Hay alguien más, hermanos, que quiera reconciliarse con el Señor? A veces luchamos en nuestro corazón, a veces algo entorpece y nos dice, no es ahora el momento, más adelante. ¿Y quién te asegura que más adelante no llega para ti? Hoy es un día de salvación. Hoy es un día de reconciliación. Aleluya. Padre, te doy gracias por la vida de mi hermana.
Es una vida bendecida porque ella ha retornado a tus caminos. Declaro que su vida, Señor, va a ser fructífera, va a ser productiva, va a ser bendecida, y tú seguirás entrenándola, capacitándola para la obra en la cual tú le has llamado también. Su espíritu, su alma y su cuerpo es consagrado para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu presencia, Señor, sea sobre ella, en su corazón, poderosamente, Padre. Así lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuál es tu nombre, hermana? Hermanita Violeta, bienvenida nuevamente a los caminos del Señor. Esas lágrimas, sé que son lágrimas, ¿no? Porque tu corazón ha sido conmovido, ha sido tocado por el Señor. Aférrate más al Señor, sírvele a Él. Eres bueno, Él nunca te ha dejado, Él nunca te ha desamparado. Y nos gozamos de tu reconciliación. Te amamos en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos se gozan, hermanos? En el nombre de Jesús. Miren, hermanita, a todos ellos. Démosle una cordial bienvenida, saludándola en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, pasa a su lugar, hermana. Gracias. Dios le bendiga. A tu hermano que está a tu lado, bien, hermano, tenemos una salvación tan maravillosa. Una salvación que tenemos que guardar y cuidar en el nombre de Jesús. Aleluya. Podemos tomar asiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Y agradezco al Señor y también me despido de todos los que están oyendo este mensaje a través de MRH TV, un canal con propósito definido. A todos los que han estado oyendo este mensaje en todas partes del mundo, de todo mi corazón los felicito, y que la palabra haga una obra maravillosa en sus vidas. Saludo a todos los pastores, a todos los hermanos, a todo el público en general que ha estado atento, expectante para escuchar este mensaje. Lo declaro firmemente que sus corazones serán afirmados en el Señor. Dios bendiga grande y poderosamente sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén.